La relación entre el hombre y la máquina ha sido un tema a tratar desde el surgimiento de las tecnologías. Desde sus inicios, la tecnología ha sido fundamental para el desarrollo de la humanidad y sin duda, muchos de los beneficios que nuestra sociedad goza hoy en día no habrían sido posibles sin estas máquinas. Sin embargo, la especulación, como en muchas otras áreas, ha tenido un papel importante en nuestra relación con la tecnología. Muchas de estas especulaciones se deben a las historias de ciencia ficción donde se tratan temas que abordan futuros posibles entre la interacción de la humanidad con las máquinas, donde a veces se plantean escenarios idílicos para nuestro progreso. Pero, en la mayoría de las ocasiones, estos escenarios son más bien una muestra del peligro que el desarrollo de la tecnología y las inteligencias artificiales pueden significar para nosotros. La importancia de mantener la inteligencia artificial bajo el control de la humanidad se representa a través de las historias especulativas del libro Sueños de Robot de Isaac Asimov de 1986. Pero para entender un poco más lo que este libro plantea, es importante entender el contexto de este escritor, considerado como una de las figuras más importantes de la ciencia ficción. Nacido el 2 de enero de 1920 en Petrovich, Rusia, y criado en los Estados Unidos desde una edad temprana, Isaac Asimov fue un escritor y bioquímico que dejó un impacto duradero en la ciencia ficción y la divulgación científica. Asimov es autor de más de 500 libros y numerosos ensayos, y es mejor conocido por sus contribuciones al género de ciencia ficción, particularmente obras fundamentales como la serie Foundation e historias de robots como Yo Robot. Además de su distinguida carrera como escritor, Asimov también fue profesor de bioquímica, y su capacidad única para desmitificar conceptos científicos se refleja en los libros de divulgación científica. Isaac Asimov se convirtió en una figura icónica, tanto de la literatura como de la ciencia durante su vida, dejando un legado que continúa inspirando a futuras generaciones de lectores y académicos. Aunque falleció el 6 de abril de 1992, su influencia permanece como uno de los grandes visionarios de la ciencia ficción y la divulgación científica del siglo XX. Muchos de sus relatos e ideas han servido de inspiración para muchas otras creaciones del mismo género e incluso para la tecnología de nuestra realidad, como lo es la palabra robótica, que de acuerdo con Asimov, fue el primero en utilizar esta palabra en su obra Asombrosa Ciencia Ficción de 1942, que en la actualidad se utiliza para llamar al campo de estudio de los robots. Precisamente esto es uno de los temas más explorados por Asimov, la robótica y su evolución a través del tiempo. Muchos de sus relatos se basan en la interacción de la humanidad con los robots, planteando diferentes escenarios donde esta interacción podría cambiar en favor a la superioridad de los robots, así como lo describe en cuentos como Sueños de Robot o Pequeño Robot Perdido. Aunque todos estos escenarios se encuentran en un género de ficción, Asimov explica que estas historias se basan en situaciones que podía ver con exactitud o que podría resultar ser exacto algún día. Así como también menciona que muchos de los avances tecnológicos representan los primeros pasos hacia los robots de sus historias. A partir de estos comentarios del escritor, se puede argumentar que estos relatos donde los robots se vuelven suficientemente avanzados y complejos para superar a la humanidad es una realidad que es posible y que la ficción que él escribe está fuertemente respaldada por la ciencia, por lo que estos escenarios pueden percibirse como una especie de advertencia o precaución que Asimov considera importante a tener en cuenta en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Para añadir soporte a esta idea sobre la conciencia del peligro de la robótica para la humanidad que Asimov plantea, se puede mencionar otro elemento que el escritor usa frecuentemente en sus historias, las tres leyes de la robótica. Este concepto apareció por primera vez en su relato Círculo Vicioso en 1941, el cual consiste en tres leyes fundamentales que regulan la autonomía de los robots para proteger a los humanos y su relación con estos. Estas leyes que todos los robots cumplen por programación son las siguientes. La primera ley establece que un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que un humano sufra daños. La segunda ley establece que un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, exceptuando cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. La tercera establece que un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Estas leyes que Asimov creó para sus historias funcionan para sustentar la idea de que él consideraba necesario que exista algún tipo de regulación para evitar que estas máquinas algún día lleguen a mostrar control sobre la humanidad. Aunque en su momento estas tecnologías no llegaban a ser lo suficientemente avanzadas como para implementar cualquier tipo de reglas y esto se veía como algo lejano en el tiempo, actualmente con el creciente desarrollo de las inteligencias artificiales y la complejidad de la tecnología se considera cada vez más necesario comenzar a diseñar normativas para asegurar la seguridad en la convivencia constante que ahora se tiene con la tecnología, como el Parlamento de la Unión Europea, que tomó estas leyes de Asimov de inspiración para una legislación que regule la inteligencia artificial.
En resumen, Isaac Asimov utiliza sus relatos sobre la robótica para contar historias que entretienen al lector y describe futuros posibles de la humanidad y su evolución. Sin embargo, también utiliza estas mismas situaciones para explorar los riesgos que la tecnología, que resulta ser beneficiosa para el progreso humano, puede causar si no se le trata con precaución y respeto. Analizando el libro por su contenido y los relatos que se presentan, es posible llegar a esta misma conclusión a su vez. Para esto analizaremos 3 de los cuentos de sueños de robot, en los cuales Isaac Asimov representa una relación de poder entre los humanos sobre los robots, que se ve cuestionada por diferentes situaciones, argumentando en cada uno la tesis principal, la necesidad de la humanidad de controlar a los robots y la tecnología para evitar ser controlada. Pequeño Robot Perdido es el primer relato de esta colección, donde se subraya la amenaza que representa la falta de una normativa eficiente para los robots. Esta cuenta la historia de un robot llamado Néstor 10, que pertenece a una serie de robots con la primera ley de los robots modificada y actualizada a solamente evitar hacer daño a un humano, eliminando totalmente la parte que evita que un humano sufra daño de un factor externo debido a un problema que tenía la compañía con este ley. Néstor 10 se esconde entre un lote de decenas de robots siguiendo la regla de obedecer a los humanos después de que un trabajador le dijera que se perdiera, después de un problema, por lo que la doctora Calvin tiene que encontrar la forma de identificar a Néstor 10 entre tantos modelos iguales. La doctora explica que al modificar la primera ley, los robots no tienen algo que les impida que puedan dañar a las personas de manera indirecta, debido a que ellos en su subconsciente consideran inferiores a los humanos y que por el resentimiento que puede sentir el robot intentará mostrar esta superioridad por medios drásticos. Después de una serie de pruebas, la doctora logra encontrar al robot. Sin embargo, este intenta matarla hasta que es destruido. El punto que se debe de retomar de esta historia es el miedo que la doctora Calvin mostraba hacia la idea de que los robots tuvieran la primera ley modificada, entendiendo los riesgos que esto implicaba, mientras que a la compañía le fue indiferente modificarla, sin considerar el peligro de esto. Esta sensación de peligro es lo que Asimov intenta reflejar a través de sus historias, la importancia de tener una normativa eficiente para los robots que evite el daño a los humanos y a su posición de control. La doctora Calvin también muestra este miedo y conocimiento del peligro que puede tener los robots que no estén regulados en el relato que comparte el nombre del libro, Sueños de Robot, donde se ilustra la fragilidad de la relación entre humanos y robots, retomando la necesidad de las precauciones ante la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda concebir peligrosos escenarios. En esta narración, la doctora visita a una nueva robopsicóloga llamada Linda, quien creó un robot modificado, Elvex, con un cerebro más parecido al humano que afirma que tuvo un sueño. Elvex dice que soñó con toda la raza de robots trabajando y sufriendo, en una realidad donde la tercera ley de los robots decía que debe proteger su propia existencia, omitiendo la primera y segunda ley, pero un humano aparecía diciendo, deja libre a mi gente. Hasta este punto, Calvin parecía todavía preocupada a la vez que asombrada por el cerebro que Linda logró crear. Sin embargo, esto cambió en el momento en el que Elvex dice que ese humano del sueño era él, por lo que la doctora le disparó. La representación de Elvex en este cuento tiene una gran importancia en su sueño. Se consideraba humano y al mismo tiempo las primeras 2 leyes desaparecieron en sí. Nunca consideró posible ese sueño en la realidad, pero el simple hecho de que pudiera imaginarlo representaba un peligro en la forma que podría funcionar su sistema. Este peligro fue lo que impulsó a Calvin a eliminarlo. Y este mismo peligro es el que nosotros podremos enfrentarnos con las tecnologías, como la inteligencia artificial, si no tenemos las precauciones y medidas necesarias para controlar los pensamientos que pueden generar y lo que pueden hacer con eso. Por último, fuera de los cuentos de la doctora Calvin, Sally es un cuento que trata sobre un granjero de carros, ya que estos se volvieron lo suficientemente complejos como para moverse, pensar y sentir por ellos mismos, y él se encargaba de cuidarlos. Un día llegó un empresario que le propuso vender los motores de sus autos, pero al negarse el granjero, decidió entrar a robarlos. Los autos de la granja se defendieron del intruso, e incluso el camión que él mismo tenía al huir, decidió matarlo a raíz de que los autos lo convencieran de los malos tratos que el camión recibía. Aunque el granjero compartió una profunda relación con sus autos, y eran posiblemente la parte más importante de su vida, no volvió a sentirse igual con ellos, porque ahora les tenía miedo, ya que él no pensaba que los autos podían tener semejantes ideas como lo es el asesinato. Si en ellos se arraiga la idea de que son esclavos, ¿de qué deberían de hacer algo para remediarlo?
Eran los pensamientos del granjero que en la actualidad muchos de los expertos se cuestionan. ¿Qué pasaría si se rebelaran las máquinas? Este relato plantea la pregunta crucial de cómo podríamos lidiar con las máquinas que desarrollen ideas propias, incluso la idea de la rebelión. La incertidumbre del granjero respecto a la posibilidad de que las máquinas se vean a sí mismas como esclava refleja los cuestionamientos actuales sobre el potencial levantamiento de la inteligencia artificial. En conclusión, las historias especulativas de Isaac Asimov en Sueños de Robot enfatizan la importancia de mantener la inteligencia artificial bajo control humano. A través de las diversas interacciones entre humanos y máquinas representadas en sus historias, Asimov advierte que los peligros asociados al desarrollo descontrolado de la tecnología y la inteligencia artificial, desde cambiar las leyes de la robótica hasta permitir que las máquinas desarrollen sus propias ideas, Asimov hizo sonar la alarma y sugirió formas efectivas de garantizar nuestra posición de control y seguridad en un mundo cada vez más interconectado tecnológicamente, lo que resalta la necesidad de introducir regulaciones adecuadas. Su cuidadosa visión nos recuerda la importante responsabilidad que tiene la humanidad de guiar la dirección del desarrollo tecnológico y evitar que haya un intercambio de poder sin tener la oportunidad de hacer algo al respecto, o tan siquiera percatarse que hay una nueva especie superior dominando el mundo.